En física y química se denomina cambio de estado a la evolución de la materia entre varios estados de agregado sin que ocurra un cambio en su composición. Los tres estados más estudiados y comunes son el sólido, el líquido y el gaseoso. Los tipos de cambio de estado son los procesos en los que un estado de la materia cambia a otro manteniendo una semejanza en su composición. Los diferentes tipos de cambio de estado son fusión, vaporización y ebullición, solidificación, condensación, sublimación, desionización e ionación. Este cambio de estado está dado por la fórmula Q es igual a M por L, donde M representa la masa, L es el punto de fusión y Q es el calor dado en calorías. Al realizarse un cambio de fase, la temperatura permanece constante. El calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancias para cambiar de fase. El sólido al líquido, calor de fusión, o el líquido gaseoso, calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de la temperatura. Por ejemplo, cuando se aplica calor a un hielo, va subiendo su temperatura hasta que llegue a 0 grados, temperatura de cambio de estado. A partir de ese momento, aunque se le siga aplicando calor, la temperatura no cambiará hasta que se haya fundido del todo. Esto se debe a que el calor se emplea en la fusión del hielo. Una vez fundido el hielo, la temperatura volverá a subir hasta llegar a 100 grados centígrados. De ese momento la temperatura se mantendrá estable hasta que se evapore toda el agua. En esta figura se muestra cómo se va incrementando la temperatura a medida que se aporta calor al sistema. La vaporización del agua requiere una gran cantidad de calor. El calor latente de fusión se mide de la siguiente manera. Se llena un termo con hielo y se cierra. A través del tapón se pasa un largo tubo de vidrio de pequeña sección S y dos cables que conectan con una resistencia por la que circula una corriente eléctrica que calienta el hielo y lo convierte en agua a 0 grados centígrados. Se añade agua a través del tubo para rellenar la botella y propio del tubo. En la parte izquierda de la figura se muestra la situación inicial. En la parte derecha, la situación al cabo de un tiempo, después de conectar la resistencia a una batería. La resistencia eléctrica del hielo se funde y el volumen del sistema disminuye. Como consecuencia, pasa el agua del tubo de vidrio al termo. Medimos la variación de altura del agua en el tubo vertical graduado. El experimento consiste en medir la energía necesaria para reducir el volumen del sistema en una determinada cantidad a temperatura constante. En el estado inicial tenemos una masa de hielo de densidad 0,917 gramos sobre centímetros cúbicos en un volumen. Al cabo de un cierto tiempo, una masa de hielo se ha convertido en agua de densidad. El volumen del sistema disminuye. La variación del volumen en valor absoluto es: para fundir una masa de hielo y convertirla en agua se necesita una cantidad de calor. Al disminuir el volumen del sistema, el agua del tubo vertical entra en el termo, disminuyendo la altura. Podemos medir el calor que suministra la resistencia eléctrica en el tiempo. Medimos la variación de la altura de agua en el tubo de vidrio vertical y despejamos el calor latente de fusión. En el estado inicial tenemos una masa de hielo de densidad 0,917 gramos sobre centímetros cúbicos en un volumen. Al cabo de un cierto tiempo, una masa de hielo se ha convertido en agua de densidad. El volumen del sistema disminuye. La variación del volumen en valor absoluto es: para fundir una masa de hielo y convertirla en agua se necesita una cantidad de calor. Al disminuir el volumen del sistema, el agua del tubo vertical entra en el termo, disminuyendo la altura. Podemos medir el calor que suministra la resistencia eléctrica en el tiempo. Medimos la variación de la altura de agua en el tubo de vidrio vertical y despejamos el calor latente de fusión. Para medir el calor de vaporización, se coloca un recipiente metálico con una masa de agua sobre un hornillo eléctrico de potencia P. La temperatura inicial del agua es temperatura ambiente. A medida que transcurre el tiempo, se va elevando la temperatura del agua hasta que entra en ebullición a 100 grados centígrados. Y ahí se anota el tiempo. El agua se evapora, disminuyendo el nivel de agua en el recipiente hasta que todo el agua se ha convertido en vapor.
A partir de allí se anota el tiempo que transcurre desde el comienzo de la ebullición hasta que se consuma el agua. La medida del calor latente de vaporización del agua es problemática, ya que es difícil determinar el momento en el que el agua entra en ebullición y el momento en el que el agua se evapora completamente. Las pérdidas de calor son importantes, ley de enfriamiento de Newton, ya que las diferencias de temperatura entre el agua en ebullición y el ambiente es muy grande. Habría que tener en cuenta también el calor absorbido por el recipiente, el agua que se evapora durante el proceso de calentamiento y el agua que se condensa en las paredes del recipiente. A partir de allí tendremos las siguientes relaciones. Potencia por tiempo 1 es igual a masa por centígrados, entre paréntesis, por 100 menos temperatura ambiente. Y en la siguiente ecuación tendremos potencia por tiempo 2 es igual a masa por LB, que significa el calor de vaporización del agua que trataremos de determinar. Luego eliminamos la cantidad desconocida de potencia en el sistema de dos ecuaciones y despejamos el calor de vaporización del agua, LB. Y ahí quedaría el calor de vaporización del agua, LB, es igual a tiempo 2 dividido tiempo 1 por 100 menos temperatura ambiente. Este experimento va a demostrar la vaporización. También es una manera casera de obtener hidrógeno, el primer elemento de la tabla periódica. Está muy de moda últimamente para desarrollar motores de hidrógeno, ya que su combustión no libera gases tóxicos, sino simplemente agua. Es una reacción exotérmica en la que una molécula de oxígeno se junta con dos moléculas de hidrógeno, dando lugar a dos cosas, dos moléculas de agua. Al ser una reacción exotérmica libera mucha energía, de ahí su utilidad. Una de las principales características del hidrógeno es que es muy inflamable, por lo que, aunque no es excesivamente peligroso, recomendamos realizar el experimento con guantes. Los materiales a utilizar serán el ácido clorhídrico, papel aluminio, un globo, una botella y guantes. El primer paso es poner un poco del ácido clorhídrico en la botella. El segundo paso será hacer bollitos de papel aluminio y ponerlos en la botella con el ácido clorhídrico. El tercer paso será poner el globo en el pico de la botella. Luego debemos esperar unos segundos en donde el ácido clorhídrico va a empezar a hacer burbujas y se va a evaporizar, por lo que va a inflar el globo. La velocidad de reacción va a depender de la concentración del ácido. Puede tardar desde 15 hasta 5 minutos en reaccionar. Supongamos que tenemos un hielo de 1 kilogramo a 0 centígrados y lo queremos evaporizar y tendrá que estar a 100 grados centígrados. El primer cuerpo de hielo, que será en estado sólido, será el calor 1. El proceso por el cual debe pasar será el calor 2 y el hielo ya evaporizado será calor 3. Para saber el calor total debemos hacer la suma de calor 1 más calor 2 más calor 3. Para hallar el calor 1 se debe multiplicar L, que es el calor latente de fusión, que vale 80 kilocalorías sobre kilogramos, todo eso por la masa, que vendría a ser 1 kilogramo. Para sacar el calor 3 debemos hacer la multiplicación de V, que es calor latente de vaporización, que valdría 540 kilocalorías sobre kilogramos. Todo eso por la masa, que es 1 kilogramo. Luego, para hallar el valor de calor 2, debemos multiplicar el calor específico, que en el caso del agua valdría 1. Luego multiplicarlo por la masa, que es 1 kilogramo, y después multiplicarlo por la variación de temperatura. Calculamos la variación de la temperatura haciendo la resta de temperatura final menos temperatura inicial.
La temperatura final sería 100 grados menos 0 grados, que sería la temperatura inicial. Por lo que calor 2 valdría 100 kilocalorías. Calor 3 se calcularía haciendo la multiplicación de 540 kilocalorías sobre kilogramos por masa, que vale 1 kilogramo. El resultado final sería 540 kilocalorías. Teniendo los valores de calor 1, calor 2 y calor 3, se suman todos para saber el calor total. Sumaríamos 80 más 100 más 540 y el resultado final sería 720 kilocalorías. Es decir, que la cantidad de calor expresada en kilocalorías que se requiere para cambiar de estado 1 kilogramo de hielo desde su punto de fusión hasta su total vaporización es de 720 kilocalorías. Supongamos que tenemos un hielo de 1 kilogramo